¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa y me da muchísimo gusto poder hacer un alto en el camino este miércoles 25 de septiembre, una vez concluido la presentación que tuvo aquí en Mexicali la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que nos pueda acompañar en este programa especial que estamos grabando y realizando para poder entender qué está pasando con la reforma al Poder Judicial que fue aprobada y publicada. Y bueno, pues antes que nada, le agradezco enormemente que esté con nosotros. Bienvenida, licenciada Fuentes. Al contrario, muchísimas gracias a ti, a este espacio que nos destinas y que es muy importante para nosotros también porque es un medio de difusión, un medio a través del cual podemos conectar con la sociedad, sobre todo en estos tiempos donde hay una reforma totalmente lesiva, no solamente para nosotros como Poder Judicial, sino también para nuestra sociedad. Así es, pues entremos en materia y en la línea del tiempo. Previo a que fuera aprobada, ustedes hicieron varias manifestaciones, exigieron a su vez ser escuchados. Y bueno, se pregunta a la audiencia, ¿por qué no fueron escuchados? Fíjate que es un tema muy interesante cómo se llevó a cabo esta reforma. Inicia en febrero de este año, dentro de un paquete de reformas que presenta el presidente de la República ante el Congreso de la Unión, y dentro de ese gran paquete va la reforma judicial. Desde ese momento nosotros vimos el contenido y pues empezó a ejercer una línea relativa a replicar, es decir, a establecer por qué la causa que se expresaba en esa reforma tenía como respuesta al problema el elegir jueces a través de elección popular y acabar con la carrera judicial. Entonces se emprende esta lucha en un principio a través del diálogo, que bien dices tú, nunca se abrieron los espacios. Me parece que esto es muy importante que nuestra sociedad lo sepa. Cuando hay una reforma a la Constitución, porque es nuestra Carta Magna, es el documento donde está el máximo esplendor de los derechos que tenemos, no solamente como mexicanos, sino como habitantes de este territorio, pues es evidente que una reforma de tal magnitud a esta Carta Magna, pues tiene que ser escuchando a todos los involucrados. Correcto. Y aquí es donde viene el desencanto por parte del Poder Judicial, porque nunca fuimos escuchados. Se solicitó al Congreso, una vez que ya estaba la reforma en manos de los legisladores, que se abrieran foros. Sí fue un primer ejercicio, se llevaron a cabo foros en las diversas entidades del país. En un primer momento nos invitan, participamos solamente una vez y de ahí se cerró totalmente el diálogo, que desde mi perspectiva, y hoy lo comparto, un diálogo es esto: yo expreso, tú me escuchas, me cuestionas. Me parece que eso es lo importante siempre en un diálogo, escuchar ambas posturas, quitarnos pasiones, sino más bien ser objetivo ante ese diálogo y tener la mejor solución. Cuestión que nunca se tuvo ante una reforma, los legisladores se cerraron, nunca nos abrieron estos espacios. Y hay que decir que hubo una legislatura, la 64, Exacto, y estamos en la 65. Exacto. Entonces los diputados que aprobaron, que vamos a entrar a esa parte, esta reforma, muchos de ellos pues acababan de entrar a su curul. Exacto. Y muchos de ellos no la leyeron. Porque lo han dicho pues que no era necesario leerla porque estaba en el plan C y pues que ya había votado el pueblo el pasado 2 de así es, y lo daban como un mandato. Sí. Entonces, esta parte, quiero para nuestra audiencia, y lo he destacado, el entender que el derecho es lo único que nos salva de la barbarie, porque el derecho es lo que nos permite a los seres humanos pues entender que estamos en una sociedad y que hay normas, que hay principios que nos van a regir en un tiempo, en un espacio, y que bueno, por eso es importante entender. Tenemos una constitución que hay que respetar, pero bueno, volvamos al tema. Estamos a la línea del tiempo. Se ha dicho mucho que también esta reforma tuvo, la misma convocatoria tuvo deficiencias en el proceso. Quiero que entremos a la parte para entender si esta
este tiempo del que sigue corriendo, la parte de si es o no se va a llevar a cabo un proceso de inconstitucionalidad de la misma. Pero bueno, sigamos con la parte importante. Y se preguntará a nuestra audiencia, ¿te puedo decir, Juana? Claro. Juana, se preguntará la audiencia, bueno, cuando hablamos del personal del Poder Judicial, porque cualquier ciudadano de a pie, si a mí me roban mi casa, si a mí me asaltan en la calle, pues voy y pongo una denuncia ante el Ministerio Público. Sí. Ahí no está el Poder Judicial. Ahí no está el Poder Judicial de la Federación. Fíjate que jugó un papel muy importante la desinformación, el desprestigio hacia la labor del Poder Judicial. Yo le debo una disculpa a la sociedad, siempre lo he dicho, me parece que ahí la disculpa se ofrece porque muchas veces por estar trabajando en el día a día, resolviendo los juicios de amparo que llegan diariamente a los tribunales, descuidamos esta parte de sociabilizar lo que hacemos. Pero también tiene un origen, también esta disculpa va apoyada de una argumentación muy sencilla. Por cada 100,000 habitantes solo hay 1.2% de juzgadores, lo que significa que la mayor parte del tiempo estamos justamente en tribunales o en juzgados de distrito. ¿Qué pasó en ese tiempo que nosotros estábamos analizando esos juicios? Pues que hubo una campaña de desprestigio y de desinformación. Aquí esto es muy importante porque me parece que en la medida que las personas estén informadas, garantizará que cualquier decisión del gobierno, no me refiero únicamente a la reforma, sino cualquier decisión tuviese que pasar por el tamiz social. ¿Por qué? Porque pues a nosotros como sociedad no las aplican. Entonces, la sociedad tiene que estar informada y me parece que aquí una crítica destructiva al gobierno es que jugó mucho con la desinformación y sobre todo generando una imagen del Poder Judicial yo les digo, nos puso un sticker de corruptos, nos puso un sticker de fifís, nos puso un sticker de gente que no trabaja, cuando me parece que son 3 elementos que están totalmente y que ganan ajenos. más que el presidente. Exacto, exacto, y por lo tanto la gente no tuvo más que una imagen, una percepción del gobierno. Tú que estás en los medios, me parece que aquí es algo también muy importante decirle a la sociedad que el que utilice un micrófono solo para hablar él, pues eso no es diálogo en ningún momento, claro. Que eso juega un papel muy importante en la desinformación y que la sociedad no merece eso. Por eso hoy, a través de estos espacios que ustedes nos conceden, ¿qué tiene que saber el ciudadano a pie? Bueno, que el Poder Judicial de la Federación no es esa primera autoridad a la que tiene acercamiento cuando hay un problema. El ejemplo que tú pones es muy importante. ¿Qué pasa si me quitan mi casa? ¿Qué pasa si no me dan alimentos? ¿Qué pasa si me asaltaron? Pues ahí no... ¿O qué pasa si hay un padre deudor alimentario? Exacto, ¿no? exacto. Pues tampoco lo ve el Poder Judicial. Tampoco. ¿No? El primer acercamiento es o un agente del Ministerio Público o fiscal, o bien las autoridades locales. Así es. Estamos viendo, y por el propio Secretariado Nacional, pues los delitos que tienen más incidencia en nuestro país. Y aparecen, obviamente, lo que sí impacta, pues son los crímenes que lamentablemente están sucediendo en nuestro país. Ya llevamos en este sexenio casi 200,000 ejecutados, una cosa horrorosa, ¿verdad? Porque no estamos en guerra, sin embargo, pues vemos que pueden asesinar entre 80 y 100 personas diarias. Eso es muy trágico, pero bueno, están delitos como el fraude, como la violencia intrafamiliar, que es lo que se ha incrementado, y ahí es donde debe de entrar la prevención de las policías municipales, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo, los poderes, hablando del Poder de lo que es el poder, en el caso nuestro ya no es Procuraduría, ahora es Fiscalía, ¿no? Ahí entran las fiscalías y termina finalmente definiendo un juez, ¿no? Que tenemos aquí en nuestro estado, ¿no? El Poder Judicial estatal. Pero no va a la parte federal. La parte federal, explícale qué asuntos son los que discuten. Cuando estas autoridades que son el primer acercamiento con la sociedad les violentan derechos a estas personas, es cuando interviene el Poder Judicial de la Federación.
que generalmente es el mecanismo del juicio de amparo. Por ello, históricamente decíamos cuando a alguien lo detenían de forma ilegal, cuando a alguien le clausuraban su negocio, cuando a alguien no le dan un tratamiento para cáncer, cuando te cobran excesivamente la luz, el consejo hasta del vecino es promuévete un amparo, ¿no? Eso es lo que hace el Poder Judicial de la Federación. Desafortunadamente... La figura del amparo me gustaría que la describieras, porque creo que en esa parte México y el Poder Judicial han tenido un acierto en que contemos con esta herramienta. Fíjate que esta figura del juicio de amparo surge con la Constitución del 17. Del 17. ¿Qué tenemos en nuestra Constitución? Un catálogo de derechos humanos para cualquier persona que está en el territorio nacional. Porque no nada más para los mexicanos. Si viene un migrante y su condición aquí es de ilegal, no por ello deja de tener derechos en nuestro país. Correcto. Y cuando se ven violentados es cuando este mecanismo del juicio de amparo. Entonces, ahí por 1917, una persona allá por el sur, en Yucatán, activa este mecanismo y dice, bueno, a ver, cómo este catálogo de derechos que está en la Constitución, cuando se ven violentados, cómo se van a proteger. Y le encomienda al Poder Judicial Federal este mecanismo de defensa que es el juicio de amparo. Con ciertos principios, hay un principio de instancia de parte agraviada, es decir, solo aquel que considera que es violentado en sus derechos es el que tiene acción para acudir. Tiene que haber una autoridad responsable, que hoy también... Desde 2011 se va ampliando este concepto de autoridad. ¿Por qué? Porque hoy hasta puede existir un ente privado que de todos modos violente tus derechos. Es el caso de Luz y Fuerza del Centro. En su momento, ahorita Comisión Federal de Electricidad, te cobra mucho de luz. ¿Qué mecanismo tienes para impugnarlo? El juicio de amparo. Entonces, cualquier acto de autoridad, cuando tú consideras que vulnera esos derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, activas este mecanismo que es el juicio de amparo. Y para ello, en toda la República Mexicana, sé que no en todas las ciudades, que este es un tema importante, que obedece también a la falta de jueces en el país, pero que sí, por lo menos en las capitales de los estados, hay juzgados de distrito. Que trabajan 24 horas. Sí, porque, bueno, el alcoholímetro, el mejor ejemplo para muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? Pues el que te da el amparo cuando el alcoholímetro te pescó con un alto grado de alcohol, ¿no? Y entonces, ¿qué permite el juicio de amparo? Que te concedan una suspensión para que no te detengan y después vengas y cubras esa sanción administrativa. Entonces, si te das cuenta, el juicio de amparo está en todos los hogares, está en todas las personas. Por eso esto de que decían, es que el Poder Judicial nada más protege a ciertos grupos sociales. No es cierto. Realmente estamos con una encomienda que va mucho al artículo 1 de la Constitución. Y ahí encuadramos todos, porque por el hecho a veces de sufrir una discriminación por edad, por nuestra condición social, por nuestra raza, por nuestras preferencias, nosotros el juicio de amparo lo vemos como ese mecanismo de protección. Te pongo el ejemplo. Personas del mismo sexo deciden casarse. ¿Qué dice el Código Civil? Un hombre y una sola mujer. Tú vas al registro civil y no te casan, ¿no? Así es. A través de una sentencia del juicio de amparo. Se promueve ese derecho. Claro, y entonces, bajo un libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no son conservadores. Para nada. Al contrario, yo considero que el poder más liberal, ideológicamente hablando, es el Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué? Porque estamos impregnados de capacitación en el tema de derechos humanos. Porque esto que te estoy platicando... Pero están violentando los derechos humanos de ustedes, los trabajadores del Poder Judicial. Por supuesto. Por eso es que estamos en acciones concretas. Ahí siempre voy a pedir... ¿Están en paro o no están en paro en este momento? Están en suspensión de actividades. Así es. Muy bien. Me están marcando un corte. Estamos conversando con la jueza Juana Fuentes Velázquez. Ella es la directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces
jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. El total de personal de todo el Poder Judicial Federal, que son... Más de 50,000 personas. Más de 50,000 personas. Bueno, de esas 50,000 personas, ya dijo el maestro Batis, ¿verdad?, que algunas las van a poder destituir, otras no, pero que pues las van a indemnizar, algo así dijo, ¿verdad? Entonces, sí. Vamos a poner también ahí las versiones del maestro Batis y de otros personajes, como quien estuvo invitado por la ministra Lenia Batres, hizo una invitación y ahorita también lo vamos a poner en este corte para que usted lo escuche de viva voz. Y seguimos conversando sobre la reforma al Poder Judicial. Volvemos. Amigas y amigos, la República está en vilo. México está en peligro. La nueva mafia en el poder, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, está intentando transformar todo nuestro diseño constitucional para concentrar el poder en una sola persona. Estamos viendo cómo no le bastó intervenir ilegal e ilegítimamente en la elección presidencial, cómo utilizaron los recursos públicos y privados para tener una profunda elección inequitativa, cómo usaron los programas sociales para condicionar el voto en clientelas al favor de su partido, cómo se ligaron incluso a la delincuencia organizada en amplias zonas del país. Si eso no hubiera sido suficiente, lograron que el Instituto Nacional Electoral les diera una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas y le robaron votos y escaños a las minorías de este país. Y en el Senado, que no lo habían obtenido, amenazaron, compraron a senadores para obtener la mayoría calificada que tampoco tenían en el Senado de la República. Estamos viendo las peores prácticas, estamos viendo los peores métodos para doblar a la oposición. Pero amigas y amigos, al mismo tiempo hay resistencia en la sociedad civil. Los trabajadores del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros están dando la batalla. Los estudiantes de las universidades públicas y privadas y amplios segmentos de la sociedad civil se han estado movilizando en estos días tan oscuros de la República, no han bajado la bandera, no han bajado la guardia. En los próximos días la Corte conocerá y resolverá sobre los amparos, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que están presentando diversos sujetos de derecho. Y estoy seguro, se los digo con esta seguridad, que si la Corte actúa con probidad, se va a echar para abajo la reforma al Poder Judicial. Estemos atentos, esta lucha no ha terminado y falta la penúltima batalla, que es la batalla en la Suprema Corte de Justicia, donde tenemos toda la razón y la Corte todavía puede actuar. Pero ellos en contrapartida han endurecido su actuación. Nos enteramos de que han amurallado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que personajes que encabezan estas dos cámaras han decidido que no puede estar ningún ciudadano en estas deliberaciones de lo que es la representación popular. La vergüenza caerá en las cabezas de estos legisladores y de toda su familia por muchísimos años. Es una vergüenza lo que están haciendo. Están tratando de intimidarnos, están sacando vallas, están sacando granaderos, están sacando amenazas. Pero en el Frente Cívico hemos decidido dar la batalla. Los vamos a enfrentar. Dijimos con anterioridad, y hoy lo ratificamos, nos vamos a movilizar el 1 de octubre. A pesar de todo lo que están haciendo, a pesar de todas sus amenazas. Advertimos que nuestras movilizaciones serán pacíficas, que rechazamos la violencia y que vamos a ejercer nuestros derechos constitucionales, a los cuales
no tenemos que pedirle permiso a nadie, y menos a gente tan inmoral como la que está al frente hoy de las cámaras y del Poder Ejecutivo. Estén atentos porque estamos en diálogo, en consultas con otras organizaciones. Queremos hacer la movilización lo más unitaria posible, lo más pacífica posible, lo más cuidada posible. Pero no tengan duda de que nos vamos a manifestar el próximo martes, 1 de octubre, lo vamos a hacer. Iremos los que estamos indignados con este asalto a la democracia, a las instituciones y a nuestra república. Nos da vergüenza que los que se montaron en Ayotzinapa hoy agredan a los padres de familia de los 43. Nos da vergüenza que los que dijeron que luchaban por las libertades de los estudiantes hoy hostiguen a los estudiantes que salen a manifestarse. Nos da vergüenza que los que decían que venían de la democracia quieran terminar con la democracia. Ellos ya cambiaron, nosotros no. Y por esa razón vamos a seguir en esta batalla. Puede ser corta, seguramente será larga, pero estamos listos para afrontarla. Amigas y amigos, nos vemos el 1 de octubre. Esperen las indicaciones precisas que daremos. Ojalá los demócratas de México, y no solamente los miembros del Frente Cívico Nacional, salgamos a decir: la resistencia existe, la ciudadanía existe, somos millones los que no pensamos como ustedes y somos millones los que vamos a seguir dando la lucha como la hemos dado durante tantos años. No nos van a doblar, no nos vamos a rendir. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi partido? Que los jueces utilicen ese poder, pero a mi favor. Entonces, esa es la combinación perfecta. Jueces con mucho poder políticamente manejados. Jueces cuyo poder lo entiendan como delegación del soberano, como concesión del partido, y que sean serviles, que respeten la letra cuando el poder le conviene y que la trasciendan en nombre de los principios cuando al poder beneficia. Y con esto ya la invención se volvió absolutamente diabólica, porque ¿importa quiénes son los 7 y quiénes son los 5? Si los 7 son de los nuestros, viva el Poder Judicial, y si los 7 son de los otros, abajo el Poder Judicial. Si eso es lo que nos importa, nosotros no creemos en el Estado de Derecho y nosotros no creemos la Constitución. Y cuando limitamos la interpretación de la Constitución, no es para defender a la Constitución, es para beneficiarnos a nosotros. Y por eso no podemos hacer juez a cualquiera. Fíjense qué curioso. Si los jueces no pueden interpretar, para juez vale cualquiera. En el siglo XIX no eran muy fuertes las exigencias para ser juez, porque decían, no, que decida al pie de la letra y con que sepa leer, ya conoce la letra. Bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos, también, ¿no? Si pensamos que la separación de poderes, la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, la imparcialidad judicial y el criterio técnico dentro de los márgenes de la norma es un inconveniente, hablémoslo, pero llamemos las cosas por su nombre.